Hola, muy buenas tardes, hermanos, hermanas. De nuevo, un estudio bíblico en este canal de la Iglesia Evangélica Bautista Turbo de la Peira, a la cual os invito que vayáis conectándoos y vayamos aprendiendo cosas del Señor. Y seguimos, en este caso, con el Evangelio de Lucas. Lucas, un evangelista, el más que pone más, aporta más cosas de la experiencia y la historia de Jesús que los otros dos evangelistas. No hablamos de Juan. Juan tiene otra visión más, diríamos, espiritualizante, más carismática, más guiada por una reflexión teológica sobre Jesús, que no más sobre una experiencia normal y en nuestra sociedad del Señor. Después de las situaciones que se nos muestran en los relatos anteriores, tenemos cuando el Señor dice cuál es el más importante en el reino de los cielos, y cuando dice que no está contra vosotros, está a vuestro favor, cuando Jesús anuncia por segunda vez su muerte, etcétera, la transfiguración. El evangelista parece que sigue con el tema del seguimiento de Jesús. Es importantísimo este tema del seguimiento de Jesús porque forma parte del núcleo de nuestra vida cristiana. No puede haber cristiano creyente de verdad si no es un seguidor, un discípulo de Cristo. Los cristianos, previamente la palabra cristiano que surgió en Antioquía, surgía porque éramos o eran. Nosotros nos podemos incluir evidentemente en aquel grupo porque somos los herederos de siglos de fe cristiana. Eran seguidores del Cristo, del Mesías. Y aquí el Señor Jesús, mejor dicho, el evangelista, nos presenta tres casos en los que interviene el Señor Jesús, y casos interesantísimos para que veamos que ser discípulo de Jesús requiere unas condiciones, requiere responsabilidad, requiere compromiso. Tenemos en Lucas 9, capítulos 57 al 62, lo iremos leyendo sobre la marcha. Hasta el momento Jesús había estado realizando unos hechos portentosos que levantaban la admiración de los que le rodeaban. El evangelista Juan, en su versión griega, la original, ¿me entendéis, no? Versión griega, habla de signos, de señales. Los demás evangelistas hablan de hechos portentosos, hechos admirables. Ya en su momento estuvimos comentando lo que significa milagro realmente. Digo que hasta ese momento el Señor Jesús había estado realizando hechos portentosos. Y esos hechos portentosos levantaban la admiración de los que le rodeaban. Y por eso no es nada de extrañar que recibiera propuestas para seguirle de algunas personas impresionadas por ese líder que era Jesús y que atraía de forma extraordinaria y maravillosa. Yo creo que no debían de haber sido esas personas, las que veremos en el texto, tres en concreto, las únicas que le habían propuesto al Señor Jesús seguirle, o él, Jesús, había propuesto que le siguieran. Sin embargo, son peculiares y son características estas tres propuestas de seguimiento que encontramos en esta paráfrasis. En el versículo 57 dice, alguien le dice a Jesús, dice, mientras iba de camino, dijo uno a Jesús, estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que vayas. Y Jesús le contesta, las zorras tienen guaridas, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza.
aquella persona está dispuesto a seguirle a donde quiera que vaya. Y aquí nos damos cuenta que es muy fácil la palabra, pero es muy difícil realmente vivir ese seguimiento. Jesús no le dice, mira, puedes seguirme, pero sí que le dice y le presenta la verdad, una verdad a veces dura. No le presenta una vida cómoda. No le dice que el seguirle a él es algo que no le va a traer problemas. ¿Por qué? Porque es su evangelio, el que no es un evangelio de éxito. El evangelio que predica Jesús no es un evangelio de fama, no es un evangelio de comodidad, no es un evangelio de relajamiento, es un evangelio activo que requiere un compromiso y una vivencia personal con el Señor. No es el evangelio de la prosperidad. El Señor le presenta la realidad y le dice en el versículo 58, las zorras tienen guaridas, lo acabamos de leer, y nidos los pájaros, pero resulta que Jesús dice, no tiene dónde recostar la cabeza. Realmente no está diciendo, ni mucho menos, que no tenía una casa donde ir a descansar. Incluso parece ser que en Cafarnaún había alquilado alguna casa donde él se reunía y donde allí pues tenía, diríamos, su centro de operaciones alrededor del lago de Galilea y cerca quizás de la casa de Pedro. Además, debía tenerla porque se afirma de alguna manera que las mujeres en el capítulo 8 le servían con sus bienes. Por lo tanto, Jesús no rechaza ninguna ayuda externa para su ministerio. Es un pobre de espíritu, porque lo que nos quiere decir es que seguirle a Él es depender de otras cosas, de otras personas. Que cuando dice y afirma que no tiene donde recostar la cabeza, lo que nos está diciendo es que no tiene el evangelio donde reposar, no es reposar. El predicar y el seguirle al Señor Jesús no es estar tranquilo, no es ser gandul, no es ser cómodo, sino todo lo contrario. Seguirle a Él es mantenerse en movimiento, activo, comprometido, vivir sin descanso, aún más, siguiendo este pasaje de recostar la cabeza, estar siempre alerta. Tú reposas la cabeza en un cojín, en una almohada, normalmente para descansar, para dormir, para relajarte. Y lo que el Señor le está diciendo es que cuidado, que el evangelio no es eso, que hay que estar velando siempre, hay que estar dispuesto siempre a levantarse y seguir. ¿Y qué vemos? No dice nada el texto, pero parece que aparentemente aquella persona no lo siguió. La pregunta que podemos hacernos esta tarde es, ¿por qué no siguió a Jesús? Pues sinceramente creo que Jesús le ofrecía trabajo y él buscaba una vida sencilla. Jesús le ofrecía y le decía que seguirle es una entrega al evangelio y aquella persona quería todo menos trabajar. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús vivía de esa manera. El Señor lo hacía en su vida práctica. No descansaba, estaba constantemente ayudado. ¿Y cuando descansa?
¿Para qué lo hace? Fijaos un detalle curioso. Lo hace para hablar con el Padre, para recibir fuerzas, para alimentarse de la palabra de su Padre, de nuestro Padre, la palabra de Dios, y seguir transmitiéndola constantemente a aquellos que le seguían. Además, el Señor lo vivía de tal manera que confiaba totalmente en Dios para cubrir sus necesidades. Incluso diré más, vivía perfectamente con lo que Dios le daba. Y esto es importante detallar. Vivía perfectamente con lo que el Señor, Dios eterno, su Padre, le daba. Lo dice Pablo en una ocasión, es curioso, dice, sé conformarme teniendo mucho y teniendo poco. Me conformo con lo que tengo. Mirad, el Señor Jesús no almacenaba. El Señor Jesús no acumulaba por si necesitaba para el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Palabras suyas y que las pone en práctica. Subir a la de Jesús y la que le ofrecía a la gente que quería seguirle era una entrega total a lo que Dios estaba proporcionándole en la vida. Lo he dicho muchas veces. Señor, Señor necesito, Señor quiero, Señor esto, Señor lo otro. ¿Por qué no lo decimos? Señor, gracias porque me das lo que necesito. Porque el Señor siempre te va a dar lo que necesitas, no lo que nosotros creemos que necesitamos o nos hemos creado esas necesidades. El seguidor, el discípulo, el creyente vive completamente por la fe y confía totalmente en Dios, que proveerá lo que necesita. También tengo que decir que eso no quiere decir olvidarse de los medios que se pueden emplear, sino lo que quiere decir que incluso lo que podemos tener, recibir y conseguir para seguir en el seguimiento a Jesús, eso también es un don de Dios. Y el evangelista nos presenta otra persona. El versículo 59 dice, y otro le dijo, a otro le dijo, a otro, es el Señor en este caso, quien le propone el seguimiento. Sígueme, dice el Señor. A lo que respondió el interpelado, el llamado, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú dedícate a anunciar el reino de Dios. Este pasaje a veces se ha espiritualizado. Sí, se ha espiritualizado. No, está hablando de los muertos espirituales, que no hay que... No, perdón, precisamente debemos de acudir a evangelizar a los muertos espirituales, por si el Señor los levanta, el Señor los resucita. La respuesta de aquel hombre es tremenda, porque en el fondo nos está diciendo lo siguiente: Señor, vale, pero dame tiempo para seguirte. Ahora no, porque tengo cosas que considero más importantes. En el fondo responde lo siguiente: te seguiré, Jesús, pero ¿cuándo y como yo quiera? De momento no. Lo haré cuando pueda o cuando tenga tiempo. Esto, hermanos y hermanas, es tan común. Es demasiado común entre nosotros. Creemos
Pero resulta que queremos a la vez vivir como siempre hemos vivido, en la comodidad, sin renunciar a aquello que tenemos que renunciar para seguir a Jesús. No renunciamos seriamente al pecado, no renunciamos seriamente a la comodidad, no renunciamos seriamente a aquello que impide hacer un seguimiento auténtico del Señor. Acogemos a Jesús, lo aceptamos, lo recibimos, pero quiero vivir como yo quiera vivir, en mi comodidad. Ya tendré tiempo de hacer la voluntad de Dios. Esto es un problema. Esto es un problema que, por desgracia, se vive en las iglesias. Y en algunas personas, sobre todo personas inmaduras. Ya tendré tiempo más adelante para convertirme. Ya tendré tiempo más adelante para hacer la voluntad de Dios. Ahora déjame, que tengo que vivir la vida desenfrenada, la vida loca. Ya me dará tiempo el Señor. ¿Te dará tiempo el Señor? Si tú no sabes si de aquí a un instante el Señor va a pedirte cuentas y vas a tener que darle las cuentas de tu vida. Hay personas que es así. Me viene a la memoria el hecho del emperador Constantino, que fue el que la sociedad que tenía a su alrededor también lo aprovechó y, según dicen, se convirtió al cristianismo, pero con una peculiaridad. Se bautizó en el momento de su muerte, mientras hizo lo que le dio la gana. Es curioso, hermanos y hermanas, como ese mismo espíritu constantiniano se ha introducido y se introduce, y lo viven muchas personas. Ya tengo tiempo. Aquel hombre sabía que lo bueno era seguir a Jesús, pero busca una razón para no hacerlo de momento. De razones para no seguir a Jesús de momento, en el instante que nos llama, hay muchísimas, enormemente cuantiosas. Miremos, ¿no? A veces tenemos nosotros esa misma tentación. Y resulta que aparece la lentitud para entregarse al Señor. Pero Jesús lo presiona, insistiendo. Jesús es sincero, le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú dedícate a anunciar el reino de Dios. Quiero creer, quiero pensar, quiero imaginarme que aquel hombre reaccionó y siguió a Jesús, como espero que el creyente invitado a seguir al Señor no vaya primero a enterrar a nadie, no quiera pasar primero por el mundo. Velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Cuidado, cuando el Señor te llama es para que reacciones, para que reaccionemos en el momento que nos llama y no dejar para después aquello que puede comprometer nuestra vida eterna. Y aquí aparece un tercero también, que Jesús le propone seguirlo. Seguir a Jesús. Dice, otro le dijo también a Jesús. Otro le dice a Jesús: estoy dispuesto a seguirte, pero permíteme que primero me despida de los míos. Jesús le contestó: nadie que ponga su mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios. No hay alternativa, hermanos y hermanas. Si quieres seguir a Jesús y quieres hacerlo desde tu propio corazón, inspirado por el Señor, tienes que dar un paso recto y firme
hacia adelante. Encontrarás muchos impedimentos, esas voces que te pueden hacer desviar del camino, esos cantos de sirena que no quieren que hagas un trazo con el arado recto. Si sigues a Jesús, tienes que dar, repito, un paso adelante y firme. Si miras atrás, cuando marchas adelante, lo seguro, y digo seguro, es que te desviarás. El otro día me decía una persona conductora de coche que él tiene que estar, y que se ha dado cuenta que tiene que estar constantemente mirando al frente en la carretera. Porque en el momento que vas con el coche y miras algo, hay una tendencia, un desvío hacia el lado donde estás mirando con el coche. Es algo natural e intuitivo. Y esto sucede también cuando estás siguiendo a Jesús, que has de seguir recto con los ojos puestos en el Señor. Porque en el momento en que quieras mirar hacia su lado, te desvías. Por eso, seguir a Jesús es poner siempre, mantener siempre nuestros ojos puestos en Él. Agarrar fuerte el arado para que ninguna piedra lo desvíe del camino. Hay muchas, hay muchas. Pero tampoco debemos de mirar atrás, repito, porque entonces nos desviaríamos de ese surco recto que estamos trazando. Seguir a Jesús es no dejarse desviar por nada externo a nosotros, ni por nada que surja del corazón y que añore el pasado. Nadie que ponga, grábate estas palabras, nadie que ponga su mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que quiera seguir al Señor debe de añorar el pasado. Ejemplo, si os lo voy a dar de nuevo, porque Jesús mismo nos lo da. Y recordando el capítulo 9, versículo 51, que ya hemos leído, Jesús dice, el texto dice, cuando ya iba acercándose el tiempo de su Pascua, es decir, de su pasión y de su muerte y de su ascensión al cielo, Jesús tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. ¿Qué ejemplo nos está dando el Señor? Así que seamos conscientes, confiemos totalmente en Dios cuando pide o nos ofrezcamos para seguirlo. No pongamos ninguna excusa para no seguirlo y no perdamos tiempo, sino que empecemos ya desde ahora a seguirlo. No tengamos tampoco miedo, porque os lo aseguro de verdad. Seguir a Jesús no es fácil, claro que no es fácil. Seguir a Jesús requiere muchas renuncias. Seguir a Jesús requiere replantearse constantemente nuestra relación con Él y nuestra relación con los demás. Seguir a Jesús es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero seguir a Jesús es seguir su ejemplo. Cuando leamos las Escrituras, cuando leamos los Evangelios, hagamos un esfuerzo y digámosle, Señor, quiero seguirte. No solo imitarte, sino vivir a tu semejanza. El Señor nos bendiga esta tarde, esta noche, y que haga fructificar en nuestro corazón su palabra. Amén.